liderado por el y la doctora Rocío Maciel Arellano, con el invaluable, obviamente, apoyo en la organización del colega periodista Alejandro Trujillo, el maestro Martín Hernández, que ahora nos va a dar una ponencia, y su servidora Ada Perdomo. Si alguien se incorpora por primera vez el día de hoy, los puntos principales a tomar en cuenta es que grabamos las sesiones. Las sesiones anteriores ya están grabadas, las tenemos en un canal de YouTube. Aquí podemos compartírselas también para los que quieran. Y por favor, coloquen su nombre de usuario en el Zoom y el pase de lista se realizará en el link que ya les envió el doctor José Luis. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor José Luis que nos va a decir un resumen de cómo vamos hasta ahora, por favor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues me da mucho gusto saludarles. Estoy ahí colocando ya la lista. Bueno, en principio, pues decirles que este es un seminario institucional que se ha realizado en convenio con la Universidad de Guadalajara. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla otorgará la constancia y es quien de alguna manera avala este seminario y por ello hemos sido muy escrupulosos en términos la asistencia, que nos piden que haya una asistencia y solamente se entregará la constancia a quienes cuenten con el 80% de la asistencia. Pero eso no es lo importante, sé que a todos les interesa más que un papel o que una constancia, pues aprender. Entonces, no se preocupen si alguien no reúne este 80% de asistencia, no va a suceder nada más que no le van a dar su constancia, no va a pasar nada. Entonces, por favor, no se preocupen. Lo importante del seminario es justamente que podamos nosotros intercambiar ideas, charlar y abrir esta nueva red de colegas que están interesados en el periodismo y la inteligencia artificial. Estamos construyendo una nueva red que justo pretende analizar, discutir y estudiar un poco más sobre la inteligencia artificial. Agradecemos a los ponentes, como en este caso al maestro Martín Hernández Alcántara, quien nos va a disertar sobre su tema y por supuesto podemos nosotros hacer algunas preguntas. Hemos enviado también material por vía correo electrónico y las sesiones están grabadas y pueden ustedes revisarlas en el link. Ahora mismo les voy a poner también el link donde pueden ver ustedes las sesiones grabadas, de tal suerte que la idea es que podamos nosotros construir una nueva comunidad interesada en el periodismo y la inteligencia artificial. Vamos a mandarles el calendario de los ponentes que continúan, pero bueno, no quiero yo agotar el micrófono o no quiero monopolizar el micrófono para que sea mejor el ponente quien nos platique un poco más sobre el tema de la inteligencia artificial. Quienes tengan cualquier duda, pues también pueden enviarme un correo a jluis.estrada@correo.wap.mx. Entonces, yo estoy contestando todos los correos. Tenemos más de 100 inscritos, entonces quienes tengan la angustia si están inscritos o no, simple y sencillamente tienen que llenar la lista de asistencia. Quienes cumplan con el 80% tendrán su constancia y quienes no cumplan con el 80% tendrán el conocimiento que nos ha proporcionado todo este grupo de colegas. Dicho esto, pues le voy a pedir a nuestra colega Ada que lea el currículum de nuestro ponente del día de hoy. Por supuesto, continuando con el programa, bueno, es un verdadero privilegio presentar a nuestro siguiente ponente, que es un referente del periodismo crítico y de investigación en nuestra región, el maestro Martín Hernández Alcántara, quien dictará la conferencia titulada El perro guardián de la democracia contra la dicta blanda digital. El maestro Hernández Alcántara cuenta con una sólida trayectoria de 33 años ejerciendo el periodismo con un profundo compromiso social. Actualmente se desempeña como coordinador de información del periódico La Jornada de Oriente y es corresponsal del diario La Jornada Nacional en el estado de Puebla.
Entre los aspectos más destacados de su perfil profesional y académico, podemos mencionar que su trabajo periodístico se ha especializado en temas cruciales como la defensa del territorio, los movimientos de protesta social, derechos humanos y política. Además, desde 2011 dirige el portal InfoQuorum, que inició gracias al apoyo de la Fundación Elena Poniatowska y es colaborador regular en el espacio de Aristegui Noticias. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UPAEP, maestro en Gestión de la Información por el CIPAE y actualmente realiza sus estudios de doctorado en Educación Permanente. Ha compartido su experiencia en las aulas de las instituciones más importantes de la región, como la Universidad Iberoamericana, la UDLAB, el TEC de Monterrey Campus Puebla, y desde el 2016 es un orgullo contar con él como catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en nuestra institución anfitriona, la UAP. Bueno, sin más preámbulo y agradeciendo mucho este espacio, por favor, maestro Martín, si nos puedes apoyar con tu ponencia, muchas gracias Muchas y bienvenido. gracias, muchas gracias, maestra Ada, por la presentación. Palabras inmerecidas también al doctor José Luis Estrada, colega y periodista también de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Por supuesto, saludo también a doctora al Rocío, al doctor Alejandro, que están en Guadalajara y que pues han sido de un apoyo invaluable para la realización de este primer seminario. ¿Verdad? Estamos muy contentos en la Facultad de Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de contar con esta alianza con el CUSEA de la UDG, que es una de las instituciones, me parece a mí, de vanguardia, no solamente entre las instituciones de educación superior de este país, sino en América Latina. Y bueno, pues agradecer también a todos los colegas y los asistentes que están aquí, maestros, periodistas, y público en general que están interesados en este tema. Titulé mi ponencia, no sé si ya se está viendo ahí la presentación, ¿sí la están viendo? Tengo pantalla. Lo vemos perfecto. Perfecto, dice el perro guardián de la democracia y la dictablanda digital. Y voy a ir tratando de desmenuzar por qué le puse así a esta ponencia con nombres tan genéricos o hasta metafóricos. Tal vez para algunos periodistas para nada sea ajena la figura de este gran colega argentino, Daniel Santoro, ganador de múltiples premios a nivel internacional, incluido el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, y que tuvo o ha tenido a lo largo de su profusa carrera desenmascaramientos de casos que son realmente baluartes, no del periodismo latinoamericano, yo me atrevería a decir del periodismo mundial en general. Por ejemplo, las transacciones que desde el gobierno de Carlos Menem se hicieron para la guerra en los Balcanes y otro tipo de asuntos como los relacionados con el tráfico de estupefacientes que fueron a dar hasta Turquía, entre otros muchos. Bueno, fue o ha sido el colega Daniel Santoro quien definió al periodismo como el perro guardián de la democracia, ni más ni menos. Un animal fiero cuya tarea principal es guardar que el sistema menos imperfecto políticamente que conocemos esté a salvaguarda. ¿Y por qué decimos el menos imperfecto? Bueno, porque hasta ahora en los sistemas que hemos conocido desde el teocrático hasta la democracia, pasando por la monarquía, pues ha habido despotismos, autoritarismos, autocratismos y muchos otros que no han sido los sistemas más adecuados para darnos a nosotros, los seres humanos, derechos, libertades y garantías. Santoro propone, esboza, de una manera me parece a mí muy clara, la tarea del periodismo, ser un instrumento que guarde ese sistema político de garantías ciudadanas, porque no ha habido otro sistema conocido por la humanidad en el cual la mayor parte de las personas tengan acceso a los derechos y no sean solamente, digamos, sistemas unipersonales o plutocracias las que tomen las decisiones. Entonces, el periodismo, como lo concibe Santoro, no es una actividad que se limita a informar y criticar. Su principal baluarte
su principal objetivo, que es ni más ni menos que salvaguardar ese sistema de garantías y derechos que tenemos como individuos y también como colectividades. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, nada más que me van a permitir porque hace un poco de ruido y tiene varios videos y a veces se traspapelan. Ahorita los voy a poner aquí y los voy a prender. Este es un mosaico de ejemplos que quiero presentar y que seguramente aquí nadie será ajeno, ajena, ajene a este tipo de, digamos, discursos que se están estilando a partir de que la digitalidad y particularmente las redes sociales han fundado el nuevo imperio de la comunicación masiva en la humanidad. Difícilmente alguien que tiene la posibilidad de tener una tecnología de la información está ajeno a las redes sociales. Desde que se fundaron las primeras, ¿no? Allá en High Five y las que fueron, digamos, las pioneras o primitivas de las redes sociales, hasta Reddit hoy u otras más que están circulando, las redes sociales están impactando no solamente en los mensajes, como diría McLuhan, sino en la manera que nos comunicamos. En el caso del periodismo, esto me parece a mí se ha vuelto una suerte de tragedia. ¿Por qué lo digo? Porque en el afán de ganar audiencia, en el afán de ganar simpatías de quienes están atentos a las redes sociales, los periodistas han caído en formatos que se parecen más al infoentretenimiento que al de la noticia. Se ha caído no en la falta de seriedad ni solemnidad, sino en la verdadera banalidad y en algunos casos hasta el ridículo, con tal de ganar likes, con tal de ganar que seamos compartidos, cuando nuestro trabajo como periodistas no es entretener ni divertir, es informar y criticar, aunque eso suene aburrido, aunque eso suene molesto y aunque eso no nos genere tanta audiencia como podría generar un programa de divertimento. Baste decir, por ejemplo, que un artista, cualquiera que ustedes quieran mencionar, por mencionar una que todos conozcamos, Rosalía, seguramente tiene más seguidores en cualquier red social que Donald Trump, el hombre más poderoso de la Tierra hasta ahora, o que Xi Jinping, o cualquiera de ellos, porque su tarea es otra. La tarea de quien entretiene es hacer feliz a las personas, o por lo menos entretenerlas. La tarea del periodismo es otra, es informar para criticar. ¿Y para qué criticar? Para que la sociedad asuma una responsabilidad de conducir su propio destino en un sistema llamado democrático, en el cual puede incidir a través del voto en los más primitivos sistemas democráticos, hasta en la toma de decisiones más generales cuando hay los consejos ciudadanos. Y entonces tenemos este tipo, me parece a mí, de aberraciones periodísticas. Digo periodísticas, no de divertimento. Pero no estás compartiendo el audio. Vuelve a ¿No se comparte compartir el No audio? se escucha. y le picas el donde dice audio, Espérame, ahí voy. Aguántenme. pero vuelve a compartir. O sea, tienes que salirte y vuelves a compartir. Y le picas un cuadrito que dice audio. Esperen un poco. Pues ya lo hice. Déjenme ver si se oye. No se oye ya. ¿Me escuchan ustedes a mí? Te escucho perfecto. A ver, dale. Sí, ¿Sí se Sí, escucha? ¿Se escucha el audio? A ver, a ver, vamos en este otro. regréselo. ¿Se escucha o no? No, No, no se escucha el audio. no, otra Permítanme, vez. No. Vuelve a espérenme. compartir y le picas en el cuadrito. O sea, me salgo del dejar de compartir. Sí. Y vuelves a compartir. Y cuando compartes hay un cuadrito del lado derecho que dice audio. Con audio. Ujú. A ver.
Ahí dice audio, igual sistema, espérame. A ver, ahí. ¿No? ¿Lo oyeron? No se No, escucha. no se escucha. A ver, otra vez voy a hacerlo. Es que estoy en esta doble cosita. Espérame. Me dice seleccionar audio, Exacto, ese. pero ya lo puse para que se comparta. En varios micrófonos dice altavoz auricular, tal vez real noise. Dejar el audio de la computadora. Ajá, en dejar el audio de la computadora. Ahora ya no te escuchas tú. Ya no te escuchas, Martín. Cuando Martín, hizo la prueba sí se escuchaba. ya no te escuchas tú ni los videos. Bueno, yo no escucho. No se escucha. Martín, no te escuchamos. Vamos a ver un video nada más. ¿Por qué no te vas a la fuente original y nos compartes desde la fuente original, maestro? Martín, no te escuchamos. Bueno, aquí estamos teniendo un pequeño problema técnico. En breve regresamos. Estamos aquí ajustando este video que queremos escuchar el audio. En un minuto ya tenemos a el maestro Martín. Bueno, aquí estamos con un pequeño problema técnico. Maestro, si quieres regresar eh, a volver a compartir y ya nos das el audio. O podemos, justo como dice Jaime, después ver los links. No te preocupes. No, no lo escuchamos. Nada. Regrese el audio que tenía en la primera ocasión para escucharlo usted. Sí, no se escucha. Ahora, Ya me desconectaste, querido maestro. A ver, de nuevo. Creo que ya se salió de sesión, ¿no? no, ahí está, nada más que algo le Yo sigo movió. viendo que mueve los labios, pero no nos escucha a nosotros. Bueno, a nosotros sí nos escucha. Regrese su audio a donde lo tenía la primera ocasión. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ya. Perfecto. Tal vez vuelva a pasar porque traigo varios videos, pero ahí me tenganme paciencia. Bueno, pudimos ver
Espérenme. Tengo aquí un eco. Ya, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí está. Excelente. Ok. Bueno, lo que quise mostrar ahí, que seguramente ustedes han visto en muchas ocasiones, es que en el afán de ganar la simpatía, a veces ni siquiera de la audiencia, sino de los algoritmos, los periodistas hemos caído en prácticas que son ajenas totalmente a nuestro gremio. No somos los únicos. Los que empezaron, por ejemplo, con este tipo de tendencias fueron los políticos y lo seguimos viendo. Los políticos ahora tratan de agradar a las audiencias haciendo memes, poniéndose, digamos, las mascaradas estas que da TikTok para parecer chistosos, en fin, volviéndose una suerte de, pues, influencers. Pero esa no es la labor de un político ni de un periodista. La nuestra, insisto, no es una labor de entretenimiento, aunque a veces hay periodistas que dicen, es que periodista también es entretener. Yo pienso que no, que el periodismo se trata de informar y de criticar. Y la información puede ser en muchos momentos incluso aburrida, soporífera. Y la crítica puede incluso generar malestar. Pero ese es el trabajo que se tiene que realizar de parte del periodismo, porque no hacemos propaganda, es decir, adulaciones o ofensivas de tipo ideológico, ni tampoco tenemos que hacer publicidad, es decir, disfrazar la realidad para que ésta sea comprada o sea adquirida. Ese es el imperio del algoritmo, pero ahora, a partir de unos 3 o 4 años a la fecha, ha ingresado también ya de manera liberada la inteligencia artificial. El algoritmo nos viene gobernando más o menos desde hace unos 20 años. Ya es un imperio actualmente. Difícilmente un medio de comunicación, por no decir, es casi imposible que esté fuera del mundo digital y de las redes sociales. Pero la inteligencia artificial que ya venía funcionando porque está asociada al algoritmo, ha sido liberada recientemente a través de diversas marcas, ChatGPT, Gemini, Copilot, Cloud, en fin, la que nosotros vayamos utilizando, e incluso se ha incorporado ya a ciertas plataformas. Por ejemplo, esta presentación que yo les estoy haciendo en este momento fue auxiliada en su fabricación con inteligencia artificial. Pero resulta que hay también un prejuicio muy grande sobre la inteligencia artificial. Se dice que la inteligencia artificial de entrada va a quitar muchos trabajos que en este momento realizan millones de seres humanos. Y uno de los gremios que más va a padecer eso es el de los periodistas. Y es cierto, el de los diseñadores, el de las personas que realizan actividades, digamos, repetitivas o que trabajan. Cierto, es cierto, eso es cierto. Pero también es cierto que la inteligencia artificial no llegó como una tendencia ni llegó como un instrumento baladí. Muy por el contrario, se trata de un instrumento que llegó para quedarse. Se trata de una herramienta que llegó para perpetuarse, tanto como en su momento llegó el Internet. Y aquí es donde viene una suerte de vergüenza gremial, porque la verdad es lo que yo digo, se ve a la inteligencia artificial como un enemigo, cuando en realidad es un instrumento que puede ser un aliado. Y yo creo que debe haber pocos periodistas actualmente que no la utilicen. Recientemente estuvimos en una charla que dio el maestro Luis Martínez, director del Popular aquí en Puebla, y que es un experto en inteligencia artificial y ética en Aura, que es el organismo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla recientemente creado para el uso ético de la inteligencia artificial. Y él nos presentó varias, digamos, varias encuestas realizadas a diferentes colegas en distintos estados del país. A partir de esa exposición que nos compartió Luis, yo hice esta tabla, porque él es fundador y fue en algún momento presidente del Observatorio Mexicano de Medios. Esta tabla que les estoy presentando no forma parte de la exposición de Luis Martínez, pero sí está hecha con datos que él nos presentó ahí y que por supuesto ustedes pueden consultar, están disponibles
en el sitio específico del Observatorio Mexicano de Medios. A esto es a lo que yo llamo la vergüenza gremial, que muchos de nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial, pero no lo admitimos. Por ejemplo, dice, respuestas negativas o neutrales sobre el uso de inteligencia artificial en redacciones periodísticas mexicanas. Las rojitas son las negativas y las blancas no son necesariamente positivas, sino neutrales. Dice, generación del contenido completo. O sea, de todas las piezas periodísticas que se presentan, el 41.3% de los periodistas que fueron consultados en esta encuesta, que fue muy amplia, responde que nunca ha hecho generación completa de piezas periodísticas utilizando inteligencia artificial. Sí, dice el 41.3%, pero solo en casos específicos. Esos nos dan un 82.6%. El resto dice que jamás, o a veces, o nunca, no se define muy bien. Es decir, ese 17.4% que resta ahí no quiere admitir si la usa o no. Después, ¿qué tanto se usa la inteligencia artificial en las redacciones? Frecuencia de uso diario. Dice el 36.0% que rara vez o nunca, y el 36% que ocasionalmente, y un 28% no quiere responder. Hay una suerte de vergüenza sobre el uso de inteligencia artificial, ya sea porque se usa y hay una suerte de prejuicio en su uso, porque se presume que no hay ninguna intervención humana y que esto puede llamarse a la manipulación, o bien porque no se sabe utilizar. Y hay muchos colegas periodistas, me atrevo a decirlo, que tienen una suerte de temor a utilizar la inteligencia artificial como si se tratara de magia negra, cuando no lo es. Luego, dependencia del trabajo diario. Aquí es donde ya la gente se empieza a revelar. Es decir, revela de verdad cuánto usa la inteligencia artificial y curiosamente es el 72%. Abajo, ustedes pueden verlo, los niveles 1 y 2 se suman. Es decir, que si no lo utilizan para realizar piezas ni lo usan diario, ¿por qué sí tienen una dependencia del trabajo? Ah, bueno, pues porque con ella investigan, con ella ordenan, con ella hacen guiones, con ella hacen reels. En fin, eso es algo que queda ahí al criterio de quien lo quiere interpretar o posiblemente a un estudio mayor que tenga que presentar el Observatorio Mexicano de Medios, que sería muy interesante. Y luego está ese 20.8% que dice no tiene una dependencia. Es decir, en pocas palabras, según un estudio, insisto, esta interpretación, estos porcentajes que les estoy presentando son una inferencia hecha por mí a partir de los datos de otra encuesta que realizó el Observatorio Mexicano de Medios y que ustedes pueden consultar, pero que nos revela que los periodistas dicen que no utilizan la inteligencia artificial, pero al final sí la terminan utilizando. Aquí es donde viene un problema. Se ha planteado la inteligencia artificial generativa como el enemigo a vencer por estos supuestos de pérdida de trabajo manual o intelectual que pues sí entraña, no se puede negar. Pero yo supongo que el verdadero quiritas de nuestro enemigo o adversario no es la inteligencia artificial generativa, sino el algoritmo. El algoritmo, es decir, esa ecuación matemática que va trabajando con nuestra utilización diaria de las redes sociales y va generando un perfil específico de cada uno de nosotros para enviar mensajes y por tanto nos hace susceptibles de ser manipulados. Un algoritmo que, hay que decirlo, manejan muy pocas personas en el mundo. De entrada, los dueños de las tecnológicas, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, en fin, quien a ustedes se les ocurra, que ustedes conocen bien esos nombres, que tienen en sus manos el manejo del algoritmo, que cambian esa ecuación cada vez que les conviene para obtener más datos de nosotros que nos hagan susceptibles de una manipulación. Quisiera también empezar a hablar de por qué llamé a esta exposición la dictablanda digital. El término de dictablanda, lo saben bien, por ejemplo, aquí el doctor José Luis y otros colegas y politólogos, es un término acuñado en la ciencia política. En México le puse ahí un sistema bastante conocido, porque en México sí tenemos un conocimiento bastante amplio
de lo que es una dicta blanda como sistema político. Ese fue el régimen del PRI, es decir, un régimen muy parecido a una dictadura, pero que tenía características que hacían tener a la sociedad una suerte de conformidad e incluso de bienestar, por muchas razones, porque hay que reconocer que así como el PRI fue autoritario, en su momento, digamos, de esplendor, pues creó instituciones, dio bienestar, hubo crecimiento económico y pues ciertas libertades, aunque la gente no tenía de todo, a pesar de que era un régimen basado en un solo partido y sobre todo en la autoridad de una sola persona llamada el presidente de la República. Bueno, no fue México el único país que tuvo una dicta blanda como sistema político. La España tardía de Franco, al final la tuvo también Brasil, Corea del Norte, Taiwán. Ahí les puse algunos ejemplos en el texto: Singapur, Malasia, Rusia, Turquía, Hungría, Venezuela, Nicaragua y El Salvador han tenido regímenes que los politólogos, los estudiosos de la ciencia política, consideran con características de la dicta blanda. Para hablar de la dicta blanda digital, pues tendríamos que también remitirnos a algunos de los pensadores y pensadoras que ya han dado, digamos, algunas pistas sobre lo que ha estado sucediendo. McLuhan, que fue un visionario, Marshall McLuhan, pues habló de nuestra dependencia tecnológica. Mucha gente, sobre todo a nivel popular, conoce a McLuhan por la aldea global y por esta frase que dice que el medio es el mensaje, que tiene, por supuesto, su jiribilla y su verdad. Pero la verdad es que, desde mi punto de vista, la aportación mayor de McLuhan fue justo nuestro determinismo tecnológico, cómo las tecnologías, y particularmente las tecnologías de información y comunicación, inciden en nuestra humanidad, en la concepción de civilización que tenemos. Desde entonces, McLuhan, desde antes de que hubiera Internet, desde antes de que se concibiera y que dijeran que fue un visionario que pudo ver cómo se iba a generar la famosa aldea global a través de Internet, la verdad lo que él nos dijo es que las tecnologías nos determinan. Decía él, los medios son las extensiones de la especie. Las tecnologías son las extensiones de nuestra especie. Es decir, unos lentes nos permiten ver más allá como si fuéramos halcones. Un avión nos permite volar como si fuéramos pájaros. Los automóviles nos permiten desplazarnos más rápido que cualquier otro animal. Los tenedores son nuestras garras, igual que los cuchillos. Las tecnologías nos determinan y esa es una condicionante que me parece que ahora se ha demostrado más vigente que nunca. Luego está Shoshana Zuboff, que tiene, ustedes lo conocen bien, un libro magnífico y muy clarividente llamado El capitalismo de vigilancia, en el cual ella pues describe con mucha puntualidad y extensión cómo la digitalidad y los instrumentos que nosotros tenemos nos absorben un cúmulo de datos, no solamente psicológicos, no solamente de costumbres y de actuaciones, sino inclusive biológicos, como puede ser un smartwatch que mide nuestros latidos del corazón, nuestra pulsión, que mide nuestra respiración, el estado de nuestro corazón, y cuyos datos son absorbidos por estas empresas tecnológicas para poder generar perfiles específicos que le permitan al capital vendernos más cosas. Es decir, lo que Zuboff propone es que nosotros somos seres que están siendo expoliados de información que incluso es desconocida para nosotros, que va desde lo biológico hasta lo psicológico y lo inconsciente, para después ser una suerte de ganado de consumo que llevamos para allá con Byung-Chul Han, al cual se le venden todas estas cosas. Y eso va, por ejemplo, no solamente en lo que estamos nosotros vaciando de información en las redes sociales,
deliberadamente, voluntariamente o inconscientemente, sino en estas prendas como los smartwatch y todos estos llamados wearables que miden nuestra temperatura y que pues dan información importantísima a empresas que luego nos venderán cosas para nuestro consumo y necesidad. Es digamos, una propuesta la que hace Zuboff, me parece a mí, de corte marxista, cuando Marx en Capital dice que hay que generar una necesidad para cada producto, no como dice el Capital que se genera un producto para cada necesidad, sino una necesidad para cada producto. Luego está el surcoreano Byung-Chul Han, que acaba de ser premiado, perdónenme, con el premio Asturias, y que tiene me parece un volumen muy interesante, Infocracia. Sé que tal vez a la hora de las preguntas y respuestas, que de estos autores que voy a presentar de aquí en adelante, algunos son polémicos por sus posturas, sobre todo este filósofo, al cual muchos le tienen desconfianza porque parece ser extremadamente, digamos, subjetivo, pero me parece que sus apuntes sobre la infocracia como un sistema de información basado en el algoritmo y la inteligencia artificial para ejercer el control psicosocial es un punto de partida importantísimo para cualquier periodista y para cualquier comunicador, para cualquier persona interesada en la sociedad y el poder, porque es la verdad, me parece a mí. Es decir, lo que están implementando las tecnológicas y que tienen su cara feliz en las redes sociales es el control psicosocial. Seguramente aquí varios y varias habrán ya leído bastante de la obra de Byung-Chul Han. Es un autor muy popular, sus libros se pueden encontrar prácticamente en cualquier librería y circulan incluso en internet de manera libre. Y bueno, él describe, me parece a mí, de una manera perfecta cómo el régimen, digamos, de poder biopolítico que describió Foucault ha cambiado a este régimen de control psicosocial en el cual los individuos, por propia voluntad, conscientes o inconscientes, entregan cúmulos de información importantísima de su vida privada y personal para poder ser controlados. Otros aportes importantes de Byung-Chul Han que me parecen que no pueden ser pasados por alto en un debate sobre lo que está pasando con la digitalidad y el periodismo es, por supuesto, la muerte del debate, o sea, tal como lo propuso Hannah Arendt y Habermas, es decir, en esta razón instrumental y la acción comunicativa, en el caso de Habermas, en el cual tenía que haber un intercambio de opositores o de oposiciones para poder llegar a un punto de acuerdo en la democracia o de desacuerdo, pero que quedara clara siempre en función de la verdad. Y también este vaticinio con el que yo concuerdo, que puede parecer muy exagerado y hasta fatalista, de que pues la verdad está a punto de morir, que nos encontramos en los prolegómenos de la muerte de la verdad, dice Byung-Chul Han. Otro intelectual muy controvertido, yo digo que se vuelven controvertidos porque se vuelven comerciales, como lo que pasa con cualquier cosa, es Yuval Noah Harari, y particularmente su más reciente obra, Nexus, en donde ya viene él planteando a la inteligencia artificial como agente político autónomo. No hay que olvidar que la propuesta de este historiador, Yuval Noah Harari, que también es muy popular, y pues tiene que ver con que él define a las sociedades humanas como redes de información y no de poder necesariamente. Pero la propuesta que yo quisiera rescatar para esta exposición son las advertencias que él ha hecho sobre cómo la inteligencia artificial, cuando llegue a su mayor grado de evolución, podrá controlarnos porque nos imbuirá de ideas propias de la inteligencia artificial. Es decir, a mí lo que me parece como más clarividente de la exposición de Yuval Noah Harari como un ejemplo, digamos, de lo que nos puede suceder, es que él habla de que en algún momento, en una campaña electoral, podrá haber un debate entre inteligencias artificiales y los votantes van a decidir su sufragio
en función de lo que digan inteligencias artificiales de cada partido político. Parece algo como de ciencia ficción, pero la verdad es que viendo la evolución de las cosas, no me parece para nada descabellado. Y luego está Yanis Varoufakis, que ya lo saben, fue pues exministro de Finanzas de Grecia y que tiene su libro Tecnofeudalismo, una descripción, me parece a mí, muy pristina de cómo están conformados los imperios de las tecnológicas y cómo se está volviendo una suerte de feudalismo con grandes señores feudales a los cuales nosotros trabajamos, para los cuales trabajamos a cambio de una pequeña parcela de información y satisfacción. Bueno, yo digo que hasta el capital tiene miedo. El foro de Davos, que empezó a ser, digamos, ustedes lo saben, es el gran club de varones del mundo, empezó a hacer advertencias sobre el impacto de la desinformación en las urnas en 2024. Estos datos y estos acertos que les estoy compartiendo los pueden ustedes buscar directamente en las fuentes del Foro Internacional de Davos. Y desde el 2024 habló que la desinformación podría hacer impacto negativo en las urnas. En 2025, apenas el año pasado y un año después de la primera evidencia, lamentó la pérdida de confianza institucional, es decir, que las sociedades están perdiendo la confianza en sus instituciones, en sus gobiernos. Y actualmente, en el último, dice, ya estamos cerca de una crisis de manipulación cognitiva sistémica que altera la capacidad de las sociedades para verificar qué es real y qué no. Me voy a ir un poco más rápido porque nos quito poquillo. Espérenme, a ver, este problema. No oyen ahí, ¿verdad? Oh, Dios. No, Oh, ¿por qué me pasan estas No, cosas aquí? no se escucha. cuéntanoslo, Bueno, si pero no, pueden ver el video. sí. Ya no te escuchamos. Martín, ya no te escuchamos.
No te escuchas. No te escuchas, Martín. Martín, no te ¿Escuchan escuchamos. ahí? ¿Ahí me escuchan? Ya, Ok. ya. Bueno, Ya. lo que vieron hace un momento, seguramente algunos ya tendrán conocimiento de eso, es un documental que hizo esta plataforma de streaming llamada Netflix, extremadamente conocida, sobre un caso que se ha documentado de cómo actúan las tecnológicas, no solamente para absorber nuestros datos, sino para manipularnos. El caso Cambridge Analytica es extremadamente conocido y también lo pueden ustedes consultar. Para quienes no lo conozcan, seguramente casi la mayoría lo conocerá. Y es el caso de una empresa radicada en Inglaterra que supuestamente sin permiso de Facebook comenzó a extraer datos de los usuarios, particularmente de usuarios en Estados Unidos, y que habría ayudado a la primera campaña de Donald Trump para que él triunfara sobre Hillary Clinton. Ustedes recordarán que no se daba mucho por Trump en aquel entonces y fue una sorpresa su triunfo. Se reveló que, bueno, Cambridge Analytica presumía tener hasta 5,000 datos personales de 80 millones de electores en Estados Unidos. Cuando se descubre esto y se lleva hasta juicio, ahí están ustedes viendo una portada del Financial Times y otras cosas que se documentó bastante. Bueno, se supo que no solamente habían intervenido en la primera elección de Trump, sino que también intervinieron en el Brexit. Es decir, que se manipuló al pueblo del Reino Unido para salir del Brexit. Por eso después había ciertos arrepentimientos en esa isla europea, bueno, en esos países del Reino Unido, respecto a por qué se habían salido del Brexit. Bueno, pues se presume, no estoy diciendo que haya sido así, que el gobierno ruso, con el apoyo de Cambridge Analytica, habría influido en la conciencia de millones de habitantes del Reino Unido para salirse del Brexit y que operó de otra manera manipulando las elecciones en Trinidad y Tobago, Kenia, Nigeria e India. Por lo menos se presume incluso de México. Voy a pasar a un siguiente video, voy a poner ahora sí el audio, a ver si ahora sí nos sale la magia, para que vean cómo opera, o para quienes... Ya te perdimos. No se escucha el audio tampoco. No se escucha, ¿no tendrás el original o podemos entrar a YouTube para ver el original? Es que luego también, bueno, sí, se lo paso, doctor Estrada, pero también luego cuando se quiere enseñar de YouTube no te permite pasar el audio.
Quiero entender que a través de mensajes subliminales. Uy. Pues sí, porque Facebook llega a cada rincón del mundo y tiene una gran influencia. Sí, sería interesante que nos pasara ese link por el grupo de WhatsApp, perdón, de WhatsApp del Zoom, para Y a poderlo ver, analizar después. pásame el link y yo lo voy a compartir desde YouTube. Es que Sí, también me parece que es a lo mejor te está faltando internet, no lo baja. ¿no lo baja? Ok. Bueno, no sé si escuchaban cuando yo puse de mi computadora, es que creo que no reconocen las computadoras porque yo le di play para ver si lo escuchaban y nadie me dijo que escuchara algo. ¿Escucharon algo? No. 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 Sí, entonces, ajá, no, está permitiendo la aplicación que se escuchen audios fuera del Zoom, pues que no sean voces nuestras. Ahí me Perdón, escuchan. Si no Ahí nos te lo pasas, escuchamos. Martín, lo vemos para que Se los voy a pasar. Bueno, continuemos. No voy a poner los videos. ¿Les parece bien? Ya lo Para que tengo, a ver, dame un minuto. A ver, ya lo tengo. Ajá, y tú lo puedes ir Mira, pasando, doctor, ahí está. que ven la de lenguaje Te puntúo en crítico 5 rasgos principales de tus pensamientos, sentimientos y cuando termines Ya se hablando. ¿Sí escucha. es este? Sí, sí, Va. comportamientos. Y con cada clic, Facebook te conoce cada vez mejor. Sin embargo, es ilegal que los anunciantes en Facebook se dirijan a ti en función de tus rasgos de personalidad. Lo que aún no es ilegal es que lo hagan en función de tus intereses, por ejemplo, a qué películas les das me gusta o a qué celebridad sigues. Pero, ¿y si hubiera otra manera? La compañía Cambridge Analytica utilizó un algoritmo capaz de crear perfiles psicológicos de los usuarios a partir solo de sus interacciones de Facebook. ¿Cómo funciona? La prueba de personalidad de los 5 grandes ha sido utilizada por psicólogos durante años. Te puntúa en 5 rasgos principales. Apertura al cambio, ¿estás dispuesto a vivir nuevas experiencias? Escrupulosidad, ¿qué tan perfeccionista eres? Extraversión, ¿te encantan las fiestas? Amabilidad, ¿eres solidario? Inestabilidad emocional, ¿te preocupas o te enojas fácilmente? Mezclados, estos rasgos amplios clasifican a las personas en tipos de personalidad. Por ejemplo, esta es una personalidad aventurera. Es abierta, un poco neurótica y ama la variedad. O un protector, agradable, extrovertido, piensa en los demás. O una ejecutiva, concienzuda y abierta, es una líder natural. ¿Y el algoritmo? Varios estudios dicen que es impresionantemente preciso. Con solo 10 me gusta, puede deducir qué tipo de persona eres mejor que tus compañeros de trabajo. Con 150 me gusta, es más preciso que tus padres. Y con 300 me gusta, es mejor para predecir tu personalidad que tu pareja. Pero todos los días compartimos mucho más que me gusta. Nuestra huella digital es una enorme red de publicaciones, enlaces compartidos, mensajes, fotos que proporcionan a Facebook más información sobre quiénes somos. Cambridge Analytica fue contratada por la campaña del presidente Trump para las elecciones estadounidenses de 2016. El ex jefe de la compañía, Alexander Nix, afirmó antes de las elecciones que predijo el puntaje de personalidad del modelo de los 5 grandes de cada adulto en Estados Unidos. ¿Pero qué hicieron con toda esa información? En Facebook se publicaron cientos de anuncios cada día dirigidos a tipos de personalidad específicos, adaptados a los miedos, necesidades y emociones más íntimos de las personas. Por ejemplo, una de las promesas clave de Donald Trump era defender la segunda enmienda, el derecho individual a portar un arma. Entonces, el puntaje de los 5 grandes de un usuario dictaba qué anuncio aparecía en su muro. Por ejemplo, la aventurera, la persona de mente abierta, a menudo impulsiva, a veces nerviosa, podría haber visto algo como esto.
Un anuncio con el mensaje de que la libertad debe estar protegida de amenazas externas. O para el protector, el guardián, un anuncio como este, que sugiere que las armas son esenciales para cuidar a los demás. Y finalmente, la ejecutiva, la planificadora de pensamiento racional, recibe un mensaje sobre cómo proteger a su familia y su futuro. ¿Pero puede el Big Data ganar una elección? Cambridge Analytica afirma que sí. Dice que fueron sus datos e investigaciones los que le dieron al presidente Trump el margen ganador. Pero eso es casi imposible de probar. Nadie puede rastrear en retrospectiva quién votó de qué manera debido a qué anuncio. Hay demasiadas variables. Los partidos políticos de todo el mundo considerarán las lecciones de Cambridge Analytica. Las posibilidades del Big Data están allá afuera, pero ¿cambiarán los anuncios que veas tú en las próximas elecciones? ¿Y esos anuncios lograrán cambiar tu opinión? Muy bien. Doctor, ¿ya me escuchan ahí? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Ok, voy a volver a compartir y vamos a omitir los videos, solamente alguno que sí quiero que puedan ver, lo trataré de mandar por el chat, si son tan amables. Disculpen ustedes, me da mucha pena, pero pues, qué bueno que seguimos siendo humanos y no inteligencia artificial. Bueno, Ahí ya vimos lo que escuchamos. pasa, así somos. Oiga, ya vimos lo que pasa con la sustracción de datos. O sea, ya son temas que ni siquiera están a debate. Es un hecho que las tecnológicas abstraen datos de nosotros para manipularnos en lo que conoce la manipulación psicopolítica que dice Bill-Schuller. Pero bueno, hay otras cosas que tienen que ver con el periodismo. Yo le llamo a esto, si están viendo la diapositiva, el lenguaje crítico castrado por el algoritmo. Y le puse ahí en obscurez y con subrayado como para resaltarlo un poco más. Porque estamos viendo que caemos incluso en aberraciones. TikTok, que se supone que es, bueno, no se supone, es una plataforma, una red social de origen chino, ahora controlada en Estados Unidos por Donald Trump, ya que encerraron ahí a muchas partes. Bueno, en fin, no vamos a hablar de eso. Censura a más no poder, al punto de que nos hace cometer aberraciones que la gente toma, aberraciones del lenguaje, que la gente toma como naturales. No sé cuántas veces ustedes habrán visto que en lugar de asesinado, en los videos ponen desvivido. Pero desvivido no quiere decir muerto con violencia, muerto por la mano de otra. Desvivirse es buscar con afán congraciarse con alguien. Yo sé que el lenguaje es un instrumento vivo, pero la verdad es que al perder la concepción de los hechos, es decir, la concepción de los hechos está encerrada en palabras. Estamos descafeinando, estamos haciendo que la realidad pierda la gravedad que tiene, al estilo de lo que narraba Aldous Huxley en El Mundo Feliz. Ya no hay asesinados, hay desvividos, ya no hay feminicidio, sino F3MI1EIC, porque no se puede poner feminicidio, pero los feminicidios ocurren, señoras, señores y señores. Los asesinatos ocurren y tenemos que dar cuenta de ello. Bueno, la palabra Palestina está prohibida en varias redes sociales. Ese ya no es ni siquiera un sesgo de eliminación de violencia, es un sesgo xenofóbico, por donde quiera que se le vea, ni siquiera ideológico, de exclusión, ya ni hablar de la palabra genocidio. Bueno, y los periodistas, en lugar de buscar, por ejemplo, yo alguna vez tuve una discusión en redes sociales con alguien que me decía, no, pues ¿cómo pongo desvivido? No pongo poder asesinado. Pues puedes poner imperfecto. Imperfecto es muerto con violencia y muerto por la mano de otro. Hay que utilizar el diccionario. O sea, los periodistas somos, como diría Alex Rigelmo, también defensores del lenguaje. Pero estamos cayendo en puros vicios. Vamos a la siguiente.
Bueno, ¿quiénes regulan las redes sociales? Esto a veces es poco reflexionado. Son los nativos digitales, o sea, como tal como lo dijo Prensky, ¿no? Estas personas que nacieron ya dentro de la digitalidad a partir de finales de los 80 y 90 y que ya traen, digamos, nacieron en un mundo donde ya estaba conectado, no conocieron la radio como tal, no conocieron la televisión como tal, ya tenían una tableta, un iPhone, vaya, no conocían ni siquiera el teléfono de cable. Y estas personas son muy jóvenes. Actualmente algunos de ellos tienen 30 y tantos años y la mayoría están en la adolescencia. Son ellos quienes regulan los usos y costumbres en las plataformas. Son ellos quienes dicen, por ejemplo, por un ejemplo banal, que Kurt Cobain, el guitarrista de Nirvana, es mejor guitarrista que Jimi Hendrix. ¿Por qué? Simplemente porque no conocen a Jimi Hendrix. No es una cuestión de gusto. Las audiencias que dominan en encuestas, en usos y hasta en las llamadas funas, son estas audiencias que todavía no tienen una madurez para discernir entre lo que se debe saber como información de peso y lo que es el entretenimiento. Ya lo había advertido el célebre Umberto Eco, semiólogo italiano, antes de morir, poco antes, por cierto, decía, las redes sociales le dan el derecho de palabra a legiones de idiotas, que primero hablaban solo en el bar sin dañar a la comunidad, y ahora tienen el mismo derecho de palabra que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. Sí, es cierto, se ha democratizado la comunicación, pero también se está perdiendo el valor de la verdad y del debate en aras de esa democratización. Qué paradoja, ¿no? Por eso es que aumentan las turbas y linchamientos digitales, las llamadas funas, pero no porque la gente esté en la mayor parte de los casos censurando malos comportamientos o malas prácticas en las redes sociales, sino porque se censura a quien no piensa como uno, a quien no piensa como yo, y entonces pues hay que prohibirlo y se le da una suerte de veto social. Se les hace desahuciados digitales, hay linchamientos y los periodistas, cuando tratamos de decir lo que nos parece que es la verdad con pruebas, sufrimos también esto y dicen, oye, pues objetivo, para empezar la objetividad periodística no existe. Eso tendría que saberlo cualquier persona que atiende a los medios de comunicación. Pero no están demandando en realidad objetividad las audiencias. Lo que las audiencias están demandando es que uno diga lo que ellas quieren escuchar. Y ese es un gran problema. José Saramago, que fue también escritor, premio Nobel de literatura, en la novela El ensayo de la soledad ceguera, decía eso. O sea, nosotros, esto fue mucho antes, por supuesto, de que apareciera Internet, estamos hechos mitad de indiferencia como seres humanos y mitad maldad. Eso lo estamos hecho en las redes sociales. Eso no tiene que ver con el algoritmo. Eso no tiene que ver con la inteligencia artificial. Eso tiene que ver con nuestra naturaleza humana, que ahora exige que todos pensemos de la misma manera y que encerrados en círculos o en esferas distintas, cuando alguien no piensa como nosotros, tenga o no la verdad, debe ser acabado. Hay otros vicios, ya hablé un poco de, digamos, la condición humana anterior al algoritmo y a la inteligencia artificial, que nos hace tener estas turbas y estas prácticas nocivas. Pero hay otros vicios anteriores a la digitalidad que ya tenía el periodismo, la uniformidad en coberturas. Miren, yo no sé qué pase en Guadalajara o en otras partes de los estados, pero aquí en Puebla hay que abrir un portal para enterarse de todo, porque casi todos los portales dicen lo mismo. Y yo lo he visto también de repente en otras partes del país y del mundo, cuando tiene una curiosidad de meterse, la noticia es la misma, con los mismos protagonistas, en una rueda de prensa, en otras parece que no hay, a veces hasta las fotografías son las mismas, son idénticas las publicaciones, agendas compartidas por el general de los medios que casi no se distinguen, a veces ya no se distingue un periódico liberal de uno progresista. Las mismas voces oficiales, visiones y protagonistas de la información amplificadas por la prensa. Eso es anterior a la digitalidad. Milán Kundera, también el célebre novelista checo, advirtió antes de todo esto, dice, un continente cada vez menos visitado y menos amado, esa es la realidad. ¿De qué estaba hablando? De cada vez que él hablaba de la imagología y decía que cada vez los humanos estábamos menos dentro de la realidad y estábamos más metidos en un asunto
de imagen, ni siquiera lo que estamos metidos ahora. Cada vez nos interesa menos la realidad a los seres humanos. Nos interesa la digitalidad, que no está en la realidad, que es real la digitalidad, pero la digitalidad no es la realidad, es un mundo aparte, un mundo alterno, que no va a desaparecer, pero que tenemos que aprender a distinguir del mundo real. Kapuscinski decía, para hablar de los vicios de la prensa, que habiendo muchas guerras en el mundo, las que no le interesan a la mayor parte de los medios de comunicación porque están fuera del foco de interés de las grandes naciones, pues no son retratadas en los medios. Estas condicionantes son anteriores al algoritmo y la inteligencia artificial. Por eso yo voy a insistir en que este no es un problema necesariamente de la digitalidad, sino que se ha exacerbado. Cierto es, como ya vimos anteriormente, que las tecnológicas absorben datos personales nuestros para vender o para ganar elecciones. A los periodistas el primer tsunami digital ya nos derrotó. Sabemos de despidos, sabemos que estamos siendo reemplazados y no pasa en periódicos chiquitos, en medios chiquitos. El Washington Post sufrió un recorte enorme de periodistas ordenado por Jeff Bezos. La crisis de la inteligencia artificial está recortando trabajos que antes se hacían y también están absorbiendo nuestro trabajo intelectual sin pedirnos, digamos, permiso. Se están entrenando a la inteligencia artificial con nuestras palabras, con nuestros puntos de vista, con nuestros análisis para generar nuevos productos. Y estamos en la total indefensión porque no hay ningún gobierno que sea más poderoso que una tecnología. ¿Cuántas veces Zuckerberg ha sido llamado a juicio y ha salido libre? Ni siquiera con algún tipo de multa importante para su pecunia, ¿verdad? Bueno, aquí no lo van a escuchar, pero aquí ya quisiera terminar, ir cerrando ya, para no ser tan catastrófico, con algunos ejemplos de lo que sí está sucediendo para bien. Se están generando marcas personales. Ahí vemos a López Dóriga, que es un periodista muy conocido, o La Saga, que es un medio independiente de Adela Micha. Ambos periodistas salieron de Televisa recientemente, cuando empezó el gobierno de la 4T, y emprendieron sus propios esfuerzos que les están redituando. La marca personal es una salida para los periodistas, pero obviamente lo que buscan es rigor. No estoy diciendo que López Dóriga necesariamente tenga rigor, pero me refiero que al menos es un periodista identificado. No van a poder ver este video del medio que me honro en dirigir, y ahí está nuestra compañera Esbeth Ninel, pero también buscamos tener patrocinios pequeños, ya no necesariamente de los gobiernos o de otras entidades que condicionan y que además están prefiriendo dar esos dineros públicos a pues influencers. Caminos ya explorados que han ayudado a los medios de comunicación. Membresías directas, que es un sostén comunitario. En Puebla tuvimos un ejemplo muy claro que lo dio el portal Lado B, que hacía constantemente rifas, fiestas y algunas otras actos de cooperación. Lo está haciendo otro medio que aquí en Puebla llamado Manatí. Lo hacen también, por ejemplo, a nivel nacional, Animal Político, y ustedes ya conocen eso. Cooperativas de periodistas, que es una propiedad gremial, es una forma de organización que puede ayudar también a solventar los gastos periodísticos, y el crowdfunding de investigación para financiar el dato duro. Se pueden vender también investigaciones desde lo periodístico a ciertas organizaciones e instituciones. Bueno, aquí hay una reflexión del gran Martín Caparrós que no vamos a ver, y con esto quiero ir cerrando. Hay que replantear la resistencia periodística. ¿Cómo? Basados en la presencia física y el olfato de campo, hay que reportear. O sea, ya no se reportea, se va a una rueda de prensa a meter una grabadora, a grabar un video, a hacer un reel y vámonos. No se va al lugar de los hechos casi. Yo he cubierto durante estos 30 años por desgracia, ha pasado varios desastres en Puebla, y el más reciente que ocurrió el año pasado, en 2025, por cierto, me acompañó mi compañera Esbeth Ninel, siempre encontramos un montón de periodistas, de colegas de todas partes, enviados de la Ciudad de México, de Puebla. Esta vez, si nos encontramos otros 4 periodistas, ya no estaban. Nos conformamos con lo que mandan allá. Que si se desbordó el río, que si se cayó alguien a una fosa, que si hubo un derrumbe,
toma el video que sacaron en el Facebook, toma el video de ahí y ya ponlo y todos tienen el mismo video y no fuiste a constatar nada. Hay que recorrer, hay que recabar y recoger información, hay que relatar, que se nos ha olvidado eso desde antes, contar. Tener una voz periodística es tener el derecho a contar las cosas desde la perspectiva de uno, del propio autor. Repreguntar, no solamente preguntar, sino insistir, reunirse con los seres humanos, como decía Kapuscinski, y reconfortar también, porque muchas víctimas esperan la llegada a veces de los medios de comunicación para que sus tragedias, para que pues sí, sus malos momentos sean retratados y terminen con la ayuda de una autoridad, que se sepa que están sufriendo. Hay que refutar al poder, hay que reflexionar lo que pasa, hay que revisar y recomponer, la curaduría editorial es importantísimo, y contextualizar y recontextualizar. Todas estas actividades prescinden de la inteligencia artificial del algoritmo. Pero obviamente si las audiencias no encuentran en nosotros este trabajo intelectual o el trabajo también in situ de ir a los lugares, pues les da igual. No ven la diferencia entre nosotros y un YouTube o lo que genera una inteligencia artificial, por supuesto. No, la IA es manejada por el prefijo rentareas, pero nosotros como perro guardián debemos tener resistencia y reivindicación del oficio a través de la experiencia humana. Viene un video recientemente de lo que dijo el rey Felipe VI sobre la importancia de un periodista, que lo pueden consultar en la Fundación Ortega y Gasset, que entregaron el premio periodístico. Y con esto cierro. Disculpen que haya sido tan atrabancada mi exposición. Para defender la democracia, el perro guardián debe volver a la realidad. Así de fácil. ¿Cómo es que nosotros hacemos que nuestro trabajo sea valorado por las audiencias? Pues retratando la realidad y que la inteligencia artificial haga lo que tenga que hacer, que es ayudarnos, y que el algoritmo tenga que vernos a nosotros, porque nosotros podemos viralizarlo. Que lo manejan de una u otra forma, la gente va a buscar lo que quiere ver. Esa es una regla humana. Hasta aquí lo dejaría para escucharles. Creo que me extendí mucho y disculpen lo atropellada de mi exposición. ¿Me escuchan? Gracias, sí, Martín, te escuchamos. Sí. Muchas gracias. Perdonen lo atropellado. Vamos a una sesión de preguntas por si alguien quiere participar y si nos apoya el doctor Estrada a mediar las preguntas, bueno, pueden levantar la mano y abrir su micrófono o escribir las preguntas en la sección de preguntas en el chat, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere participar con algo? Creo que está la doctora Trinidad. Ay, gracias, maestra, nada más. Yo recuerdo cuando estaba estudiando el DEA, en periodismo precisamente, que varios de los catedráticos nos decían algo que posiblemente ya se perdió, y decía, el periodista es la voz de aquellos que no tienen voz. ¿Por qué? Porque en su momento, pues eran las personas que se arriesgaban, iban a los lugares más recónditos a sacar la información, a darla a conocer. Pero hoy en día tú muestras la veracidad de las cosas y la gente no te cree porque dice, no, eso está hecho con inteligencia artificial. Porque hoy en día todo se puede hacer con inteligencia artificial. Y como usted bien lo dice, nos pueden clonar la voz, nos pueden clonar la forma en que escribimos, la forma en que redactamos. Y ya lo nuestro ya quedó perdido. O sea, el trabajo del periodista ya quedó olvidado. Hoy mismo, ¿cuántos periodistas realmente serios quedan? Porque la mayoría, usted mencionaba a López Dóriga, y pues a López Dóriga se le ha señalado muchísimo por el tipo de periodismo que ha hecho. Y en su momento Jacobo Zabludowski era como que lo que él decía era verdad absoluta. Y el mundo le creía. Después, cuando se descubrió que muchas de las noticias que Jacobo Zabludowski, sobre todo en la primera guerra de Irak, donde mandó a su corresponsal de guerra, que supuestamente traía una máscara, no sé si usted lo recuerde, y que después se dieron cuenta de que
que se había sido criado en Que el decía, set de es nuclear, televisión. Jacobo, es nuclear. Sí, era increíble y todo el mundo estábamos atemorizados por el tipo de información que nos daba. Y en aquellos años se permitía y era una información cruel y brusca. Hoy en día tenemos que cuidar mucho las formas y los modos porque ya no nos permiten decir las cosas como son. Tenemos que cuidar mucho para no herir susceptibilidades, tenemos que cuidar mucho el vocabulario, y ahora tenemos que entrar hasta el vocabulario incluyente para que muchos grupos no se sientan relegados. Y yo creo que si en el periodismo caemos en ese vocabulario incluyente, entonces sí vamos a tener un gran conflicto. No sé su forma de pensar, pero me gustaría conocerles todo. Muy bien, ahorita me gustaría responder algunas otras preguntas. Muchas gracias, Trinidad. No sé si el doctor José Luis, pero veo aquí una pregunta de la doctora Santa Isabel. Dice, ¿cuál cree que sea la intención de Jeff Bezos y de otros dueños de grandes corporaciones al despedir a periodistas y controlar narrativas? Ahorita la voy a contestar, muchas gracias. Dice, me encantó la reflexión final y alegría el reto de contribuir a construir lectores más analíticos para que identifiquen el valor y la credibilidad de periodistas. Gracias, Marta Reyes. Gracias, querida Marta. También Esbezda Ninel Castillo está levantando. Colega, adelante, por favor. ¿Perdón, ahí se oye? Sí. Sí. Bueno, a mí me pareció una gran exposición la cima de los problemas técnicos, pero creo que algo muy importante que también se debe ampliar en esta revisión de lo que significa la defensa de la democracia en tiempos de posverdad es primero una revisión de que, bueno, como lo diga Bill Shunhan, está realmente atrasado esto de que la posverdad, como si estuviera instalada en este tiempo. Yo encuentro que hay algo muy debatible en qué momento la pérdida de la verdad empezó. Bueno, su postura mucho plantea lo de estamos apenas en un periodo de modernidad, ya lleva un siglo, ya lleva más de un siglo, bueno, un siglo y casi medio que estamos en la pérdida de la verdad. De hecho, por eso también estamos viendo un auge de gobiernos ultraconservadores que están apelando precisamente a que si no hay verdad, tengo que defender verdades absolutamente caducas, pero lo hacen con la tecnología contemporánea, que eso es lo más peligroso. Estamos viendo una mezcla de la aniquilación tecnológica de los asideros cognitivos a la par de una supuesta defensa de la verdad, pero que es una verdad conservadora. Y estamos viendo también resistencias, que creo que es importante. Yo no uso IA por varias complicaciones que tengo personalmente con ella, no como esto de que sea el demonio, pero ciertamente coincido con lo que dice el maestro Martín, de no podemos aislarnos de su uso, pero sí tendríamos que cuestionar cómo vamos a usarla si no hay una coherente tendencia global o nacional, estatal, local, por pugnar por políticas, por pugnar por legislaciones. Y esto pasa por el problema de que los medios tienen que entender que si no se ponen del lado de la corriente que se los lleva como entretenimiento, tienen que aceptar que tienen que ser críticos a contracorriente, que tienen que ser híbridos en el sentido de que tienen que ser, pues no un activismo, pero sí desde la información tener una postura comunicacional, ética, proactiva, tratar de buscar que existan reglas. Porque además los gobiernos no solo que prefieran pagar influencers, también prefieren pagarías, porque es más conveniente. Los partidos políticos, que son los que eventualmente se vuelven gobernantes, no tienen un proyecto de que existan fondos públicos para la comunicación, para la prensa. No existe un proyecto nacional en México de comunicación pro, pro criticidad, disección de la información, menos existe todavía un programa de comprensión de la IA, comprensión de los algoritmos. En el sistema de educación básico ya está, pero no está plenamente. Yo difiero, por ejemplo, con el comentario respecto a lo que es el uso inclusivo del lenguaje. El uso inclusivo del lenguaje es una de las pocas herramientas que tenemos correctas en este momento para defendernos de este tipo de cosas, que ha surgido a partir de luchas de reivindicación social y que están trabajando por contradecir, de hecho, a los algoritmos. Aunque los que piden inclusión del lenguaje, por ejemplo, no son los algoritmos, son más bien las personas. Porque de hecho, si nosotros vemos las herramientas de censura,
por ejemplo, me decían, TikTok no es que censura automáticamente ya como se creía hace un tiempo. Ahora censura porque hay denuncias directas. Y las personas que más censuran directamente son los sectores de derecha. Hacen censuras, hacen denuncias directas a TikTok. El problema es que es una máquina, no revisa y no le interesa. O sea, en el caso de Palestina, ahí sí es una censura automática. Quienes están en la lucha contra esas censuras son precisamente quienes están pro defensa, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, quienes están bajo una lógica de organización social contra los imperios antidemocráticos de la información. Y el periodista creo que tendría que tener una idea de que tiene que intercalarse con esos movimientos sociales para que dentro de sus agendas de lucha se encuentre la comunicación y el periodismo libre. Porque si no ponemos en el poder a personas que estén dispuestas a poner un presupuesto público por la prensa, vamos a seguir dependiendo de ganar likes, de entretener o también de, vaya, mecanismos de sustento que no son suficientes nunca. Porque por más que se hable de la fiesta, del autofinanciamiento, de la suscripción, llegan hasta cierto punto, no alcanzan para sostener vidas en un nivel digno, suficientes para que no tengas que trabajar, que sean la mitad de tus empleados IA y nada más dos, tres personas con mal pagadas. Entonces tiene que haber, me parece, un compromiso político de parte de la prensa para poder defenderse, porque no puede ser perro guardián si no es, si es un perro raquítico que no tiene ningún apoyo. Entonces, no hay democracia que defender si no tiene una visión de que tiene que ser política la prensa. Nada más ahí. Muchas gracias, Svesda Ninel. Adelante, Alberto Sosa. Beto. Buenas tardes. Hola, Alberto. Alberto, perdón. Le felicito por la cátedra que nos acaba de dar. Gracias, le agradezco mucho. Siguiendo a lo que dijo la licenciada, yo lo único que puedo decir es que no, este problema que tenemos no es problema de la prensa en sí, porque la prensa la forman los los dueños de los medios, o sea, los dueños de la y este es problema de los reporteros, de los periodistas, columnistas, fotógrafos. Este es lo que tenemos ahorita, es un grave problema con esto, con las nuevas tecnologías. Y además, las agrupaciones de periodistas que se formaron, que podemos decir que eran, que son agrupaciones que, pues que nada más son para defender no sé qué, porque si recorre uno el país, hay necesidad y periodistas que a veces cuando mueren no tienen algunos a dónde, meramente como si hubiera a dónde quedar muerto, porque no tienen ni para la casa, o sea, siendo periodista, ¿no? Lo que sucede, acuérdense que la sociedad nos sube y la sociedad nos baja. Es como los políticos, lo suben y lo bajan. Hablaban de López Dóriga, hablaban de los otros, pero eso eran porque sus amigos. Vamos a ahorita, ellos pelearon o se defendieron o se arrastraron como pudieron en su época, que era la época, le podemos llamar la época dorada, porque no había tanta difusión. Bueno, sí, pero no había tanta difusión, o sea, para llegar a un estado, para llegar a una comunidad, era difícil, ¿no? Entonces, ahorita estamos en la comunidad en 3 horas o qué sé yo, pero ya tenemos más fuentes de cómo llegar, ¿no? Entonces, usted decía algo muy cierto, no llegamos al territorio. Ya no hacemos periodismo de tierra, de territorio, o sea, ya no hacemos periodismo, sino nada más nos pegamos, porque vemos que otros compañeros han sacado buenos recursos o ya ha llegado bien a hacer ese tipo de periodismo, que nada más agarran copia y pega, o agarran de Facebook y revuelcan la nota y lo hacen, ¿no? Entonces, eso ha generado un descontento, pero yo me siento, hablándolo así en conjunto, yo como periodista me siento grave que si me pongo a pensar qué fue lo que hicieron los de ayer y qué es lo que van a hacer los de mañana,
Pero si yo hoy no pongo nada de mi parte, pues es donde estamos perdiendo, y donde estamos perdiendo el camino, porque decimos es que el gobierno ya no nos da publicidad. Bueno, es que nunca nos ha dado publicidad, le da a los de medio, a los dueños de las empresas, son los que han dado, le han dado, y eso porque son sus amigos, son los que agarran y todo eso, ¿no? Nosotros, los periodistas, reporteros, forman otra cadena que si estábamos acostumbrados de los que tuvieron la aportación del Estado que le daba en su momento, hoy todo eso se ha terminado, pero también nosotros nos hemos olvidado hacer periodismo y nos estamos quejando de inteligencia artificial, pero sin saber que inteligencia artificial la hacemos nosotros, ¿sí? Entonces debemos ser más responsables nosotros y no cuidar tanto ver lo que está haciendo el compañero, ¿no? Porque si el compañero está trabajando, si yo me voy a una comunidad y hago mi nota y todo eso, ¿no? Entonces el reportero, el compañero lo que va a hacer es buscar a ver qué estoy haciendo yo y va a agarrar lo que yo estoy haciendo, qué es lo que está sucediendo. Entonces, yo como dueño de un medio, se me hace difícil pagar una redacción. Es más, ya las redacciones ya desaparecieron, porque no hay. Entonces, ya le digo a la IA que me haga una redacción, que me dé, le den trabajo, le dé notas a X persona, orden de trabajo, y agarra y lo hace como una persona normal. Entonces, pero lo está tomando de lo que yo he y de lo que yo le he dado, de la información que yo le he proporcionado. Entonces, ahí tenemos un problema. Y eso de la fotografía, pues ya somos más, ya cualquiera toma una foto y lo que dice usted que vamos a una rueda de prensa, eso es verdad, vamos a una rueda de prensa, pero como están todos encartonados, pues ahí le tomamos la foto nada más y pues sale la misma foto. No tenemos todavía que se muevan o que salgan o que a ver qué hace, al menos cuando se vaya subiendo al carro y poder tomar otra imagen diferente, ¿no? Entonces para mí la inteligencia artificial o las nuevas regla que se le está poniendo al periodismo sería que yo me aplique para que yo pueda ser un buen periodista. O sea, que yo haga periodismo. Y al hacer periodismo también tengo que invitar a los lectores a que lean. Cosa más difícil ahora, además, que lean. Y es lo que no hemos dado cuenta, porque ya los chamacos ya no leen, ya nada más ni ven escriben. Yo he tratado de dar talleres. Oye, Beto, pero ya no es nada más que no lean, ya no es ni nada más los chicos, o sea, no la gente joven. Las personas mayores también ya no leemos ni escribimos, ya ni siquiera está aprobado por la Real Academia de la Lengua el verbo textear, que es, digamos, en la digitalidad. Pero pues ahora ya es el mensaje grabado, ya no se habla por teléfono, pero sí mandas tus mensajes. Y esa habilidad que daba de pensamiento, que da la escritura y la lectura, pues está desapareciendo. Empezó por desaparecer la memoria, por cierto, está desapareciendo la memoria, las actividades reflexivas y de imaginación, que da para mucho. Gracias. Gracias, Beto. Miren, por desgracia, esto siempre está limitado y yo como no tuve el tino de presentar como quería yo mi exposición por el asunto de los videos, disculpen mi poca pericia en el Zoom, supuse que sí se podría, y da para mucho. Yo no quisiera irme sin responder algunas cosas rápido, y primero que nada, pues felicitar a todos quienes están
siguiendo este seminario, porque la verdad es que los periodistas y los académicos tenemos que hablar, discutir, debatir mucho, analizar mucho de la mano, con la sociedad también. Es el camino que creo. Pero bueno, dice, ¿cuál cree que sea la intención de Jeff Bezos y de otros dueños de grandes corporaciones de despedir a los periodistas y controlar las narrativas? Dice Santa Isabel. Pues sí, yo creo que es el control del mundo. O sea, estamos en la etapa de esplendor capitalista. Esa es la que yo hablé. Por eso lo de Burofaquis con el tecnofeudalismo me parece a mí una descripción sin parangón, ¿no? Él es de los que pienso, yo converjo con eso, de que estamos en una etapa de esplendor capitalista. En eso estamos ya, en esa lógica. Y les voy a recomendar un libro que se llama Ciencia, no sé si alguno lo ha visto, un librito muy chiquito que se llama Ciencia Ficción Capitalista del periodista Michel Nieva, en donde él hace una descripción, es un ensayo, donde hace una descripción, me parece a mí muy precisa, de la inspiración que personas como Bezos, como, digamos, de todos los líderes de Silicon Valley tienen o tuvieron desde su juventud inspirados en la ciencia ficción. Por eso estos afanes de conquistar el espacio, se dicen ecologistas, aunque la inteligencia artificial gasta un montón de agua, carbones, en fin, ahí va. Dice, la deformación del lenguaje. Yo sé que, creo que todos aquí estamos de acuerdo en que el lenguaje es un asunto vivo y no es la molestia de proteger el término desvivido por el de asesinato, sino lo que está sucediendo es que quieren hacer en las redes sociales, hacernos creer que el mundo está bien y que hay que reírse y que hay que bailar y que eso es lo importante. Por eso puse esa frase de José Saramago que decía que en realidad estamos hechos de indiferencia y también de cierta miseria. Yo en lo particular sí concuerdo y defiendo el lenguaje inclusivo. Era reticente hasta hace unos años, muy reticente, pero lo he comprendido. No es el momento ahorita para hablarlo, pero claro que lo tendríamos que discutir como periodistas y lo tenemos que hablar mucho, porque son muchos los temas que tenemos que hablar. Y dice Rocío Esteban que tendríamos que utilizar la IA con responsabilidad. Sí, tenemos que ejercerla con ética. En este mismo seminario, el maestro Luis Martínez va a exponer del Observatorio de Medios, cuya estadística les presenté ahí, hecha por mí. Él va a hablar sobre inteligencia artificial y ética en el periodismo. Habla Eric Martínez también de las dificultades que hay en provincias. Entre más alejados estamos del centro, entre más estamos en las llamadas periferias del mundo, pues el periodista sufre más. Y entonces la calamidad de los cacicazgos, del crimen organizado en el caso de México y de otros, flagelos, viene exacerbada además ahora con la pérdida de la inteligencia artificial, pero que también da ventajas de cercanía para retratar y hablar de las cosas, me parece a mí. Y bueno, pues yo creo que ya. El nombre del libro que les recomiendo se llama Ciencia Ficción Capitalista de Michel Nieva. Ciencia Ficción Capitalista de Michel Nieva. Miren, voy a pasarle al doctor José Luis, a la maestra Ada, la presentación para que ustedes la puedan ver y puedan ver los videos. Y también una lista de la bibliografía que utilicé para mi presentación. Dice, como en 1984, dice Nicolás Viveros, como todo orwelliano, ¿verdad? Antes decíamos que la realidad era kafkiana, pero ya es orwelliana o huxiliana. Ya no sabemos cómo, perdón, iba a decir una grosería. Ya saben cómo soy yo. Ahí está, miren, Ciencia Ficción Capitalista de Michel Nieva, ¿no? Huxiliana. Huxiliana. Le agradezco también muchas veces a Ninel. Tendríamos también, y solemos debatir mucho, ella y yo, con mucha frecuencia. Casi siempre estamos de acuerdo en todo, pero cuando no, estamos siempre discutiendo, como debe ser. En México tenemos muy poco aprecio por la discusión. Nos parece que tener discusión es generar problemas. La verdad es que los problemas se generan cuando no se discute. Y donde hay mucho silencio, no hay conformismo, hay miedo y resignación. La democracia es ruidosa. En la democracia se habla fuerte, se discute y se escucha al otro y a veces se grita.
La democracia no es callada ni silente, al contrario, es ruidosa. Y el ruido le molesta a los autoritarios, a los que solamente quieren hablar ellos. Entonces, cuando hay silencio, primero que nada, hay indiferencia y segundo, hay resignación. No permitamos que eso suceda. Tenemos que discutir mucho. Les agradezco mucho, porque ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Sí, ya, muchas gracias. Por última vez les voy a dejar el link del pase de lista. Está ya en el chat del grupo. Muchísimas gracias, maestro Martín. Espero Gracias que a todos, al CUSEA, a la facultad, al doctor José Luis, a la maestra Ada, a Alejandro, a todas, más Iberos, a todos. vemos las siguientes sesiones hasta déjenme les confirmo para que no se me confundan. La siguiente sesión es el 9 de julio, ¿ok? El 9 de julio, o sea, en 15 días. De todas formas, el doctor José Luis les estará enviando la liga de la sesión siguiente. Muchísimas gracias, que tengan Y una buena tarde. disculpa por los errores técnicos, disculpen. A todos, Por haremos. Bye. Gracias a todos. Nos vemos. Bye. Adiós.